Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren en esta hora y donde me estén viendo. Soy el pastor Percy J. Riley, quien les saluda cordialmente. Me encuentro en mi trabajo y estoy transmitiendo en esta hora en dos plataformas, en TikTok y en Facebook. Reciban un cordial saludo de mi parte hacia todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante para todos los cristianos, que es sobre la Trinidad de Dios. ¿Qué significa que la Trinidad es Dios en tres personas? Yo sé que muchas veces hemos escuchado en nuestras iglesias, en nuestras parroquias o en nuestras congregaciones, y se habla mucho de la Trinidad, se habla mucho del Espíritu Santo. Lamentablemente dentro del mundo cristiano han surgido sectas que han torcido, que han malinterpretado lo que es la Trinidad y también lo que es el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en esta noche yo quería hablar sobre lo que es la Trinidad y qué es la Trinidad en tres personas. Cuando tratamos de entender la naturaleza de Dios, muchas veces olvidamos que Dios es un Dios completamente diferente a nosotros. Vuelvo a repetirlo. Cuando tratamos de entender la naturaleza de Dios, muchas veces olvidamos algo sumamente importante. ¿Y qué es eso importante?, se preguntará usted, estimado amigo. Bueno, lo importante que olvidamos muchas veces es que Dios es un ser completamente diferente a nosotros. Acostumbramos a poner limitaciones a Dios porque no podemos comprender toda la amplitud y profundidad de su carácter. Cuando tratamos de entender la Trinidad, tenemos que recordar que conceptualmente podemos entenderla, pero no llegaremos a comprender completamente la realidad hasta que nos liberemos de nuestras limitaciones terrenales. No se puede adoptar nuestro entendimiento terrenal y aplicarlo a Dios. Ese es el gran problema con los unicitarios y los testigos de Jehová, y en especialmente con ciertos unicitarios que están hoy plagando las redes sociales, TikTok, YouTube y otras redes sociales, propagando su falsa enseñanza del unicitarismo. Por esto es necesario comprender que para poder entender la Trinidad en su profundidad, tenemos que dejar nuestras limitaciones terrenales. En este momento, como seres humanos, podemos comprender, podemos entender nada más lo que Dios nos permite entender de Él. No se puede adoptar nuestro entendimiento, como ya lo dije, terrenal y aplicarlo a Dios, sino hay que adoptar el entendimiento celestial de Dios y aplicarlo a la tierra. Solo entonces podremos empezar a entender la naturaleza de lo sobrenatural. Muchas veces como seres humanos queremos entender a Dios, pero entender a Dios con una mente finita es imposible. No podemos hacer eso. Cuando decimos que la Trinidad es Dios en tres personas, primero necesitamos entender lo que significa término persona. Vuelvo a repetirlo. Para poder entender lo que es la Trinidad y lo que es Dios en tres personas, primero necesitamos entender lo que significa el término persona. Una persona es un ser que tiene pensamientos, voluntad y emociones. Aunque muchas veces pensamos en personas con cuerpos humanos,
Y ese es el problema de los testigos de Jehová y de los unicitarios y de otras sectas más, que no pueden comprender y no aceptan que Dios es una persona, que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona, los cuales en esencia son Dios. El cuerpo físico no es un requisito para ser una persona. Vuelvo a repetirlo. El cuerpo físico no es un requisito para ser una persona. Por ejemplo, un ser humano sigue teniendo personalidad, incluso después de la muerte. Los seres espirituales como los ángeles y Dios tienen personalidad, es decir, tienen intelecto, voluntad y emoción. Espero en Dios que estén comprendiendo lo que significa que la Trinidad es Dios en tres personas. Cuando decimos que Dios es tres personas, queremos decir que Dios está formado por el Padre, por el Hijo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Cada uno de estos tres tiene pensamientos, voluntades y emociones. ¿Sí? Permítanme un momento. Es que estoy leyendo mis notitas. Gloria a Dios. Permítanme un momento. Entonces, vuelvo a repetirlo y me van a disculpar por levantarme. Tuve que ir a prender la luz. Cuando decimos que Dios es tres personas, vuelvo a repetirlo, queremos decir que Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre tiene emociones, pensamientos, voluntades. El Hijo también tiene pensamientos, voluntades y emociones diferentes al Espíritu Santo y al Padre. Estos son tres personas. Cada persona de la Trinidad es diferente y sin embargo, Dios funciona en perfecta unidad. Hay un solo Dios y Él es Dios en tres personas. Cada persona de la Trinidad tiene su propia personalidad y papel. A continuación, presentamos una pequeña descripción. El Padre es la causa del universo. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. La salvación, Juan 3, 16, verso 17. Y la revelación, Romanos 1, 19 al 20. Hebreos 1, 1 al 2. Segunda de Pedro 1 capítulo 1, verso 21. Y Apocalipsis 1, 1. El Padre orquesta y mueve, y el Hijo y el Espíritu Santo actúan según su voluntad. Jesús es el Hijo de Dios. Tuvo un papel fundamental en la creación. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Y su sacrificio se convirtió en la expiación de nuestros pecados. San Juan capítulo 3, verso 16. Jesús es la única forma de salvación y es el camino hacia el Padre. ¿Sí? San Juan capítulo 14, verso 6 y Hechos capítulo 4, verso 12. Jesús. A ver. Creo que ya lo imité, ¿no? Estaba imitando al predicador. A ver, no sé si ya está ahí. A ver, permítame. ¿Alguien quiere que lo invite? Pues no sé. ¿Lo está invitando? A ver. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿No se acuerdan dónde me quedé?
Hebreos, quiero ver. Ok. Su sacrificio se convirtió en la expiación, hablando de Cristo, de nuestros pecados. Juan 3:16. Jesús es la única forma de salvación y es el camino hacia el Padre. San Juan 14:6. Hechos 4:12. Jesús siempre está ante el Padre orando por aquellos que ha puesto su fe. Hebreos 7:25, Romanos 8:34. Ahora hablemos del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y cuando yo digo que es la tercera persona de la Trinidad, no quiero decir y no queremos decir que el Espíritu Santo sea menor que el Padre y el Hijo, y por esa razón es la tercera persona. No, los tres en esencia son Dios. Y a los tres se les puede adorar, se les puede venerar, se les puede orar y se les puede clamar. Pero hay un orden bíblico. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre se os será hecho. En otras palabras, el orden bíblico es orar al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros al ser salvos y nos ayuda en la tierra, convenciéndonos y acercándonos a Dios. San Juan 14:26 y San Juan 15:26. También pide en nombre de los creyentes. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y trabaja para transformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29 al 30. Filipenses 2, 12 al 13. Él da testimonio, el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios, asegurándonos la salvación. Romanos 8, 14 al 17. Las personas de la Trinidad siempre se comunican entre sí y trabajan juntas para lograr la salvación de las personas. La semana pasada hice un video titulado ¿Por qué si Jesús es Dios oraba al Padre? En ese estudio orábamos, o mejor dicho, explicábamos que Jesús en la carne oraba a su Padre, porque antes de la encarnación, antes que Jesús se hiciera hombre, Él tenía una íntima comunión, íntima relación con el Padre. Y no hay nada de malo que un hijo hable con su Padre. La Biblia dice que el Padre es Dios, la Biblia dice que Jesús es Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes, son un solo ser en esencia. San Juan 10:30, Hechos 5, versos 3 al 4. Cuando Dios es presentado por primera vez en Génesis capítulo 1, verso 1, se usa la palabra Elohim o Elohim, la forma plural de la palabra Dios. La Trinidad, con cada miembro presente y con poder de decisión, actuó como un solo Dios. Unos versos después dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová, los unicitarios y otras sectas dicen que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando con los ángeles. Totalmente falso. Si Dios hubiera estado hablando con los ángeles, supongamos por un momento que los testigos de Jehová tienen razón. Supongamos por un momento que los unicitarios tienen razón. Y que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando con los ángeles. Supongámoslo. Mi pregunta en esta noche es: ¿por qué Dios no envió a Jesús a morir por los ángeles? ¿Por qué Dios no hizo nada para redimir a los ángeles? Esta es mi pregunta. ¿Por qué Dios quiso salvar al ser humano
cuando los ángeles son seres perfectos? ¿Por qué no los salvó a ellos? ¿Por qué Jesús no murió por ellos, sino murió por el ser humano? Les voy a decir algo importante. ¿Por qué los ángeles no están hechos a imagen y semejanza de Dios? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no estaba hablando con ángeles. Estaba hablando con alguien igual a él. Estaba hablando con el Padre, estaba hablando el Hijo y estaba hablando el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús vino a salvar al ser humano? ¿Por qué razón Jesús vino a salvar, a redimir al hombre? Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabían ustedes que solamente el ser humano puede ser templo del Espíritu Santo? Los ángeles no. Lo cual demuestra que aunque Dios es tres personas, las tres actúan como un solo Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. La Trinidad es claramente diferente, pero es un solo ser. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Vuelvo a decir, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. La Trinidad siempre está en perfecta unidad y comunión entre sí. Vuelvo a leer lo que leí hace un momento. El Shema, oh Israel, no me lo sé en hebreo, así que no lo voy a decir, pero lo que sí puedo decir es que Shema Israel, en el hebreo la palabra Ejod, y aquellos que saben hebreo saben perfectamente que en el Shema de Israel está la palabra Ejod. Esa palabra Ejod en hebreo es la misma que se usa en español para manojo, para un manojo de uvas. Si yo tengo ahorita, digamos, vamos a pretender que este es un manojo de uvas. ¿Cuántos manojos de uvas tengo? Uno. Ahora, ¿cuántas uvas hay en un ejod? Hay muchas. De la misma manera, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, se usa la palabra ejod para dar a entender que hay una unidad, pero al mismo tiempo hay una pluralidad. Entonces, mis hermanos amados, yo espero en Dios que este breve estudio haya sido de bendición para ustedes. El título del estudio fue ¿qué significa que la Trinidad es Dios en tres personas? Yo invito a los evangélicos que me están escuchando y a los católicos también, ya que creo que mi canal lo ven tanto evangélicos como católicos. Yo les invito a que estudien su doctrina, a que estudiemos la doctrina de Dios, a que estudiemos la doctrina de la Trinidad, para que cuando vengan testigos de Jehová y vengan unicitarios o cualquier otra secta que niegue la Trinidad, una doctrina que está en toda la Biblia, no nos dejemos engañar, ni nos dejemos persuadir por estas sectas que lo único que quieren es confundirte y llevarte a un lugar no muy agradable. Hermanos, yo me despido y le doy gracias a Dios por las personas que nos han estado acompañando. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y si Dios lo permite, hasta el próximo video. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Santa Mónica en California. Dios les bendiga y Dios les guarde.